de nuestros perfiles. Vale, entonces, para poder nosotros hacer eso, vamos a independizar un poco estas operaciones. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Nosotros vamos a hacer una variable temporal de tipo local, donde nosotros aquí vamos a poner sessions temp local. De esa manera, nosotros vamos a poder obtener el valor de nuestro array. Una vez que ya lo tengamos, entonces sí que nosotros podemos utilizar este para hacer el add unique. Y una vez hecho el add unique, el tercer paso es pasarle nuestra referencia de add local al set member. Y de esta manera nosotros ya tendríamos hecho lo que sería la modificación de esta variable para que tengamos todo un poquito más organizado. Ahora, ¿qué es lo que le tenemos que pasar dentro de este add unique? Pues ahora lo vamos a ver porque es otro formateo más para que sea todavía más eficiente. Esto ahora mismo lo vamos a empaquetar y lo vamos a dejar aquí para ver cómo vamos a continuar con esto. Filamos y guardamos. Vale, nuestro siguiente paso es ver ahora cómo podemos llegar a formatear esto que tenemos aquí. Para ello, nosotros tenemos que identificar diferentes tipos. Vamos a venirnos con este aquí abajo. Vamos a cerrar esto. Este sabemos que es el unique y este no va a modificar nada. Y aquí tenemos ahora mismo el tema de profile. Vale, vamos a empezar con el profile porque es el más sencillo. En este caso, yo lo que siempre suelo recomendar es hacer dos tipos de append, donde vamos a poner aquí profiles, luego vamos a poner una barra, y esto lo que va a hacer es que nos va a crear una carpeta que se llama profiles. Y luego nosotros lo que necesitamos es obtener directamente el nombre. Y esto, por ejemplo, es otra de las cosas que les estaba hablando del tema de la refactorización. Si nosotros en vez de hacer esto, simplemente lo hacemos una sola vez y guardamos esto en una variable local, ya no tenemos que estar convirtiendo dos veces la variable. Y ahora simplemente pues esto se lo colocamos a donde nosotros vamos a utilizarla. ¿Por qué? Porque más adelante, ahora aquí justo, también lo vamos a utilizar. Vamos a necesitar justamente que noten este nombre. Y vamos a poner name save game. Una vez que ya lo tenemos, nos venimos aquí. Y este es el segundo patrón que nosotros le vamos a decir. Por lo tanto, lo que va a hacer es crearnos la carpeta profiles, una barra, otra, y le vamos a poner otra barra. Y esto nos va a permitir ahora sí guardar lo que sería un save game combinado. ¿Pero combinado con qué? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, nuestro siguiente paso es ver cómo podemos formatear esto para que esto vaya generando un incremento continuo. Para eso vamos a poner un barra baja y aquí es donde nosotros vamos a poner el incremento. ¿Pero de dónde sacamos el incremento? Justamente dentro de nuestro save directory podemos hacer lo siguiente. Aquí deberíamos analizar en este punto profile y esto tiene que pasar justo al entrar en el profile, ahora lo veréis. Vamos a hacer un getLength. Aquí. Y una vez que ya obtenemos esto, lo colocamos también como variable y le vamos a poner aquí profile length. Por lo tanto, ya obtenemos el número que vamos necesitando. Ahora, una vez que ya lo tenemos, simplemente tenemos que venirnos aquí y decirle que haga esto más 1. Lo que es lo mismo, hacer la macro. Y una vez que tengamos esta macro, que nos la coloque. Entonces nos venimos aquí. Perfecto. Y ahora esto lo conectamos aquí. Entonces, ¿qué información realmente es lo que nos está dando esto? Pues al final, lo que va a devolvernos esto es un formateo parecido a este. Nos lo vamos a poner aquí. Vamos a hacer un comentario. Nos va a poner profiles, que es una carpeta. Luego nos va a poner el nombre del save game, que por ejemplo sería logs save game. Va a ser otra carpeta. Y aquí ya entonces haría logs save game barra baja, por ejemplo, 1.sa. Y este es el resultado que nosotros vamos a tener. Y se va a quedar una partida. Lo interesante de todo esto es que conforme nosotros vayamos creando mayor cantidad de sesiones, como las que tenemos aquí, lo que va a hacer es que este número va a cambiar y va a ser cada vez mayor. Pero aquí tenemos que tener un cuidado muy grande. ¿Por qué? Nosotros inicialmente necesitamos también almacenar información de los profiles. Este dato tiene que estar guardado en un Save Game Master para que cuando esto pueda llegar a pasar aquí, nosotros tengamos ya esto actualizado. Es decir, tendría que descargarse esa información y setearse y actualizar esta estructura para que luego nosotros podamos utilizar esto para coger la referencia y que a partir de ahí no se equivoque devolviéndome el path. Entonces, una vez que ya lo tenemos claro, venimos aquí, hacemos un return y esto nos tendría que devolver este path. Claramente, conforme vayamos avanzando, iremos haciendo modificaciones, a lo mejor nos interesa una cosa u otra. De momento lo vamos a dejar así. Y vamos a ver qué es lo que podríamos ir haciendo para el siguiente,
que es este que tenemos aquí arriba, que va orientado directamente a las sesiones y es el que nosotros generalmente orientamos mucho para el tema de los logs, porque así no agrupamos todos los logs en un único lugar. Entonces, vamos a venirnos aquí y vamos a ver cómo podemos seguir desarrollándolo a partir de eso. Para entender un poco esto, el comentario lo vamos a hacer un poquito más claro. Vamos a poner aquí base folder. Aquí ahora vamos a poner type save game folder. Y aquí vamos ahora a colocar prefix. Vamos a colocar también lo que sería el enumerador. Vale, aquí hay diferentes consideraciones que deberían tener en cuenta. La primera y la más importante de todo es que no tenemos una gestión de borrado puntual. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque más adelante, cuando vayamos a refactorizar y mejorar nuestro sistema, esto tiene que actualizarse en tiempo real si nosotros en algún momento queremos borrar algún tipo de log, sesión o profile de manera puntual. De momento no lo vamos a hacer para no liar y que se nos alargue demasiado esta clase, pero que sí que ténganlo en cuenta que es algo que vamos a tener pendiente para después, es decir, que se haga de manera dinámica el tema de la actualización y el tema de la gestión de borrado de sesiones o partidas guardadas o de perfiles en este caso, que es el que nosotros estamos desarrollando en este punto. Simplemente lo que estamos haciendo es un sistema iterativo de creación automática y después lo que haremos es ir mejorándolo progresivamente. Le vamos a poner aquí y ya los iré comentando poco a poco para que tengamos en cuenta todo lo que vamos haciendo. Perfecto. Para que vean un poco claramente la que estoy liando yo en vez de utilizar print string. Quiero que tengan en cuenta que todo lo que vamos a ir viendo durante el vertical slice es así, ¿vale? Cualquier cosa que parezca sencilla al inicio o que hayan aprendido en otro tipo de cursos, nosotros lo vamos a desgranar e intentar modularizar y profesionalizar de esta manera con un pensamiento de escalabilidad futura. Nosotros todo lo que estamos desarrollando aquí no es por hacer un vertical slice sencillo y salir del paso para quedar algo bonito. Nuestra intención es que tengáis fundamentos básicos de modularidad y profesionalidad a largo plazo. Vamos a hacer aquí type save game y así limpiamos un poco esto. Y así podéis tener un código muy mantenible. Una vez que ya lo tenemos, lo venimos aquí, nos faltaría desarrollar esta parte que tenemos aquí. Para eso vamos a tener que hacer otro paso intermedio como el que hicimos en esta parte de profile. Vamos a venirnos también aquí. Y aquí nos falta un código más, que es el que vamos a actualizar y es el siguiente. Nosotros vamos a hacer esto en secuencia. La segunda cosa que tienes que hacer es pasarme la referencia. Pero antes de hacer eso, tenemos que actualizar aquí nuevamente el tema del profile. Para ello, lo que vamos a hacer es hacer un pick. Nuevamente, aquí cogemos profile y lo ponemos como variable. Profiles. Tem local. ¿Vale? Vente por aquí. Vale. Una vez que ya lo tenemos, hacemos un set member y lo almacenamos en profile. Y ahora vamos a hacer una cosa que no hemos hecho hasta el momento, y es empezar a hacer lo que serían dispatchers de aviso para completar sesiones. Entonces, una vez que ya tenemos hecho esto y hemos seteado la variable local de nuestro sistema, tenemos que informarle en este punto con un dispatcher que tenemos aquí y decirle advice update profile save game. Una vez que ya lo tengamos, damos a call. Antes de hacerlo, vamos a venirnos aquí. Perfecto. Y le vamos a decir un parámetro de tipo string y de tipo array. Ahora sí que le vamos a pasar esto que tenemos aquí. Vamos a romper nuestra estructura nuevamente y le vamos a pasar nuestra referencia de profiles. Y ya más adelante, perdón, haremos la lógica de esto que tenemos aquí. Vamos a organizar un momento esto. Voy aquí a colocar y ahora nos venimos aquí y lo que tenemos que hacer en este caso es bindear este evento. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que este evento ya esté suscrito cuando nosotros iniciamos. Para eso van a haber diferentes tipos de eventos dentro del propio Game Instance que vamos a necesitar que en este caso se vayan suscribiendo en el momento de la iniciación. Para eso vamos a venirnos aquí y le vamos a colocar
y lo vamos a colocar en core. Y vamos a arrastrar aquí el que nosotros hemos puesto. Perfecto. Y en este punto vamos a hacer create event y creamos una función en específico. Maravilloso. Y este es la que vamos a hacer luego para conectarlo con el master save game. Claramente esto lo que no va a hacer ahora mismo es guardar, simplemente va a actualizar el interior del master save game con los datos actualizables del profile. Por lo tanto, cada vez que esto se actualice, se actualizarán los datos del save game y lo único que estará haciendo el sistema es esperando a que nosotros lo escribamos en memoria. Pero de momento seguirá estando de manera local y esperando a que nosotros lo vayamos a guardar en memoria. Entonces, una vez que ya tengamos esto listo, vamos a irnos de nuevo donde tenemos session log, que si no me equivoco, ¿vale? La función en la que estábamos antes. Y esto es lo que nosotros vamos ahora a variar un poquito. Entonces nosotros sabemos que esto estaba ahora trabajando aquí y esto lo vamos a sustituir por esto que tenemos aquí. Maravilloso. Y ahora el text path lo vamos a colocar. Y esto, lo que les comenté antes, esto es lo mismo que hemos hecho abajo. Entonces para limpiar esto un poquito lo vamos a colocar aquí y esto vamos a colocar aquí. Entonces, si se fijan, lo mismo hemos hecho aquí. Hemos desacoplado la lógica en dos sesiones diferentes para que no te volviera el text path. Según a dónde vaya a ir, pues nos irá colocando esto. Uy, perdón, aquí me falta una cosa. Me acabo de dar cuenta de eso, perdón. Y tenemos que hacer ahora el add unique. Pasarle el text path y volver otra vez a pasarle este caso, el de las profiles. Vale, mira, esto que nos pasa aquí es muy interesante, fíjense. Vale, esto es algo que mucha gente no entiende realmente qué está pasando aquí. Los que ya están experimentados sí. Generalmente cuando empieza no sabes exactamente el por qué. Y esto tiene una cosa muy interesante. El parámetro profile está marcado como by_ref. Esto que tenemos aquí, si se fijan, no es del todo redondo. Es como si fuera un rombo. Eso quiere decir que lo que nosotros estamos aquí sacando es una variable temporal. Por lo tanto, no realmente es una constante. Y esto nos lo está identificando y nos lo está avisando porque esto no debería poder hacerlo, porque necesitaríamos sacar lo que sería simplemente la referencia de lectura constante. Si ya tenéis nociones de todo lo que tenga que ver con constantes y cosas del estilo, esto que yo les estoy diciendo realmente lo tenéis que saber bastante claro. Entonces, una manera en la que nosotros ahora podríamos arreglar esto es de la siguiente forma. Es importante que no utilicemos, como acabo de conectar aquí, el brick para alimentar lo que sería la llamada. Precisamente por eso es por lo que la creación de las locales es siempre de las mejores decisiones para poder hacer esto. Entonces, si nosotros nos venimos aquí, borramos y lo colocamos aquí, vamos a ver ahora cómo no deberíamos tener ningún problema. Entonces, ¿cómo podemos hacer que claramente ahora esto lo reciba como una constante? Si nosotros nos vamos a lo que tenemos aquí y vemos una pestañita que nos dice constante, y es que vamos a pasar la referencia como una constante. Mi recomendación es, por norma general, pasar las variables de tipo local que nosotros hemos creado dentro de nuestra función y a partir de ahí pasarle la información. Claramente este setMember lo vamos a utilizar posteriormente justo donde se va a crear este evento para nosotros actualizar esos datos, pero de esta manera, si ahora le damos a compilar, vemos que este aviso se nos quita y ahora el que nos está avisando es este que tenemos aquí. Pues lo mismo que hemos dicho. Nosotros en este punto vamos a venirnos aquí, vamos a desactivar lo que no estamos utilizando y ahora vamos a hacer otra como la que tenemos, que es as bytes update sessions y lo vamos a colocar aquí. Pero antes tenemos que crearle lo que les he dicho, la variable de tipo constante.